Me da vergüenza hacer un currículum. Digo, no puedo porque soy un narcisista consciente que lo soy, entonces me da vergüenza. El problema son los narcisistas que no saben, que creen que son humildes y presumen de su humildad. Vivimos en un mundo que no se detiene. Caminamos a un ritmo vertiginoso que nos arrastra, nos exige. ¿Qué queda de nosotros cuando decidimos frenar? Los sentidos. Los sentidos son el motor de nuestro ser. En momentos de acción y también de reflexión viene bien poner el foco en lo que nos hace bien. Observar para recordar, saborear un buen café, olfatear los aromas que nos despiertan, conectarnos con la naturaleza. ¿Cómo exploramos nuestros sentidos? ¿Cuánto nos importan nuestras emociones? ¿Buscamos el equilibrio? Entre nos, sentidos. Bienvenido, Enrique Piñeiro, a Gracias. Entre nos, sentidos. Vamos a activar los sentidos, a sentir, a ver qué es lo que da sentido. Es un poco por ahí. Vamos a ir por ahí. Vos tenés mucho Mi para niño explorar. pequeño dice, no da sentido. Mi niño pequeño ahora tiene 21, pero él empezó con esa frase, y cuando se la corregían yo decía, no, pero está bien, hay cosas que dan sentido. ¿O no? O no, pero ¿No? no está mal decir que algo da sentido. ¿Qué es lo que da sentido? ¿No? Sí, coincido. Médico de carrera formal, pero bueno, activista, cineasta, actor, escritor, ¿no? Tenés como una situación de muchas aristas y de poder vivirlas todas, ¿no? Filantropía, pensar un poco en qué es lo que le pasa al mundo y tratar de estar ahí. Pero quería arrancar por tu amor por el cielo, que hablaste de un niño que es el tuyo, pero el tuyo, tu niño, a los 3 años ya amaba el cielo y ya sabía todo sobre los aviones, ¿no? Sabías que querías volar. No es algo que te lo planteas como que lo sabés, es algo que es. Vivía bajo el localizador de Aeroparque, los aviones pasaban a 300 metros, y era tirarme en el pasto y mirarlos. Y cuando me levantaba pedía que me lleven a la terraza de Seiza a mirarlos. Pero era una fascinación física. Yo me acuerdo que la primera vez que pasó un jet de combate, que hacían un ruido en esa época, me parecía como que se venía un trueno permanente, ¿no? Una cosa Fuerte. que así, pero con una sensación física de emoción, no podía creer lo que era eso. Qué impresionante. Y después empezaste a volar y un poco decís que tenías que darle sentido a ese niño o como responderle a ese niño que sentía eso o que le pasaba eso cuando pasaban los aviones. Es como, Hay ¿qué que darle pasa si te encontrás con ese niño contigo mismo de 6, 7 años? Se hacen las introducciones formales. Hola, yo soy vos después de 40 años, lo que sea. Y tú dices, bueno, ¿y qué onda? ¿Qué estamos haciendo? No, ¿Qué estás haciendo? Estoy volando. ¿Y qué volamos? Es un jet, ¿no? Bueno, sí, volé Turway antes, pero sí, ahora vuelo un jet. ¿Y qué volas? Y un 787. Ah, bueno. Bien ahí. Y poder pasar esa entrevista creo que es una deuda que uno se plantea, ¿no? ¿Tengo deuda o estoy en cero o tenemos superávit? Y entonces ahí aparecen las cosas que nunca te imaginaste que ibas a hacer. ¿Crees que uno tiene que volver siempre a eso, ¿no? A lo original y a lo que no se fue degradando con el mundo o con las relaciones o con las imposiciones? Totalmente. Yo creo que la versión más pura de uno mismo es el niño que uno fue, incluso el adolescente. El adolescente se empieza a plantear cómo implementar cómo hacerlo hombre. Es muy interesante esa parte donde uno trata de pensar el puente de cómo
cómo lo transita, desde lo que quería hacer hasta cómo hago para hacerlo. Y para mí son dos etapas que, si tenés una duda en la vida, remitite a qué hubiera hecho el niño o el adolescente, porque el adulto ya es un tipo mucho más complicado, más temeroso. Chico, no le importa nada, quiere esa taza, y si esta está en el camino, pues se va. Y la cayó, ¿qué problema? ¿Entendés? Y esa claridad de objetivo, esa falta de filtro, esa reacción inmediata a lo que uno siente, son cosas tan preciosas, y de adultos tan las perdemos, que está bueno poder volver. Por eso peleé tanto por la reversión del alfajor Habana, porque era mi reliquia de infancia. Y estos bestias del grupo Excel vinieron, lo destruyeron todo. Entonces el postre se llama así, reversión del famoso alfajor marplaní. Me mandaron una carta documento encima, intimándome a que lo saque del menú. Y le contesté que se frían, que no sacaba nada, que era un adulto que se hacía cargo del niño que fue, y que ustedes destruyeron mi reliquia, y vamos a tribunales. Y Anchoita resiste, hashtag repostero en jefe, y que crucen los dedos para que los jueces no lo hayan probado, porque si no perdían en todas las instancias. Y Qué nunca éxito, más me Anchoita. contestaron. Ay, Me claro. dejaron sin el juicio más divertido de la historia. ¿Vos te imaginás llegar a la Corte Suprema planteando libertad de expresión, derecho a la reliquia de la infancia, destruir alfajores es delito? Le había puesto un hashtag. A veces no valoramos cosas y no las peleamos porque son childish, infantiles. Y en realidad, yo creo que deberíamos como atesorar un poco más esos recuerdos y pelear un poco más por ellos. Por eso te digo que había una parte de esa carta que era seria, era muy seria. ¿Cuántas horas volás por mes hoy? Estoy casi al límite, estoy volando casi como en la línea aérea, pero he llegado a volar el tope, no sé, 90 horas o algo así. Me imagino Porque que... estamos como en un puente de reglamentación. El avión está registrado en Aruba, pero te puedes manejar con limitaciones EASA, que es europea, o americana, o argentina. Me imagino que ves ahí paisajes que no podemos ver ninguno de nosotros, ¿no? ¿Te sentís que estás como más cerca de Te Dios, lo ahí en el imaginas muy aire, bien. volando? En el improbable caso que exista, sí. Pero sí, el punto de vista desde la cabina de un avión, y puntualmente desde el 787, que tiene solo 4 paños de vidrio, es mucho más limpia la visión. La mayoría de los aviones tiene 6 paños, tenés un par de parantes, y el ventanón de costado es una cosa. Entonces es como que realmente estás viendo todo. Es interesante que hablas del Boeing 787, ¿no? Y te compraste ese avión recién cuando le diste un sentido, ¿no? Cuando le Diste un sentido. le diste sentido de poder traer refugiados de África, o le diste sentido de ir a buscar gente a Ucrania, le diste el sentido de que todo, de que ese gran objeto que es difícil de comprar, que no todos pueden comprar, sirva para algo solidario. Sí, es una especie de capitalismo disruptivo. Porque vos decís, es un sistema que permite una acumulación de dinero infinita. ¿Por qué? O sea, todo lo que vos acumules, hay otro que se lo está perdiendo. O sea, la masa monetaria, nadie sabe cuánto es porque es un descontrol de emisión, pero hay alguien. A medida que unos acumulen mucho, otros van a tener menos. Porque de última, el dinero no, porque es papel que se imprime y tiene un valor muy relativo, pero los recursos naturales sí son finitos. Y en base a eso, alguien se está perdiendo algo. Y la torta está muy mal repartida. Entonces vos decís, ¿qué es la idea de entrar en una redistribución forzada, que el Estado no te obliga? Los países nórdicos, por ejemplo, tienen una estructura productiva capitalista, pero fiscal totalmente socialista. Llega un punto que, a menos que sea Saba, que vas a perforar el techo, pero si no, si vos ganas 1 millón, te quedás con 500.000 en la mano.
en esos países. Ahora, si vos ganás 1.100.000, te quedas con 480. Empieza a haber disuasivos a la acumulación. Y el Estado funciona. A mi Funciona niño para todos. en un McDonald's en Helsinki casi me lo matan, pues se cayó una pared y no, o sea, no me lo mataron porque la cabeza le quedó en el hueco del marco de la puerta del ascensor, entonces rompió la clavícula, mi sobrino se fracturó la pierna. Vino la ambulancia, la policía, y me llevaron a un hospital público, no lo podía creer. Y me mandaron la boleta acá de $400, nada, Claro, 4 meses nada, después. ¿Entendés? Y fue más el caos de cómo hago para pagar el hospital en Helsinki, porque necesito que eso llegue claro. y saber que llegó. Porque ese es el sistema público que después, porque incluso vos como privado podés accionar contra el McDonald's y sacarle 20, 30 expensas, viaje y todas las cosas. Pero después el Estado acciona por $2 millones, no como en Estados Unidos que vos como privado accionás por $2 millones y todo el mundo se queda mirando. Y te hiciste rico porque tu hijo casi lo matan. Ahí es el Estado el que lo Ahí es hace. el Estado el que se queda. Por eso funciona. Nadie se hace rico con un accidente, pero el Estado sí incrementa su cerca y después te da un servicio como el que me dio. Vale la pena Claro. pagar un montón de Interesante, impuestos. ¿no? Ese Es modelo. fabuloso, porque es lo que tiene que pasar. No podés seguir acumulando. Entonces, Enrique, saltaste a la vida pública después de denunciar las condiciones de inseguridad del APA y después, un poco tiempo después, hubo un accidente, murieron 65 personas. Eso supongo que te redefinió, ¿no? A vos, te cambió, te modificó. sí, sí, porque en el momento que yo escribí esa carta diciendo que eso iba a pasar, yo sabía que mi carrera en la línea aérea, no en la APA, En toda. en la línea aérea estaba terminada. Estabas de alguna forma sacrificando tu carrera Sí, para... para tratar de evitar lo que no se pudo evitar, que era la muerte de 65 personas. Y tratar de evitar la impunidad subsiguiente, porque sea Deutsch que Boyd, el gerente general, y Chonetti, el gerente de operaciones, la zafaron. Y le pusieron 2 condenas en suspenso a 2 perejiles ahí abajo, al jefe de línea y a uno de mantenimiento. Pero bueno, el intento de la carta fue evitar todo eso. Y es muy frustrante cuando vos ves en cámara lenta que eso va a pasar y que nadie está haciendo nada, que estás desesperado tratando de avisar que eso va a pasar y que lo único que lográs es la reacción. Hubo un psiquiatra del INMAE que me dio de baja por ineptitud psicológica. Porque decía que si los demás pilotos volaban, ¿cómo podía ser que yo dijera que estaba todo mal? Argumento que si todo el mundo lo votó a Hitler, qué sé yo, debe estar bien. Y me bajó 9 meses, después no la pudo sostener, pero ese mismo tipo que me bajó, después apuñaló a la mujer en el 2014 delante del bebé, la amputó, le sacó todas las prótesis que según él había pagado. O sea, ese era el tipo que aseveraba la aptitud mental para volar cuando la Fuerza Aérea estaba en control. Entonces imagínate, los gulags eran nada, era un chiste. O sea, esto era una represalia y la represalia venía por ese lado. Tus obras de cine también, digamos, te metiste en el cine también para denunciar, también para darle sentido a algo que tenía que ver con, bueno, sacar algo de ahí, ¿no? Que algo cambiara, que algo se transformara, ¿no? Las dos, Fuerza Aérea, Sociedad Anónima, el gobierno ahí decidió sacarle el control de la Fuerza Aérea, ¿no? Sí, pusimos Y cámaras después con ocultas. Ratty Horror Show pasaron cosas también en la realidad, que fue aunque había una persona que era Fernando Carrera, ¿no? Que estaba sentenciado o estaba preso, condenado. A 30 años por homicidio. Lograste que pudiera salir. Sí. O sea, sí. lograste también cosas haciendo Es que es lo que me de director interesaba. de cine documentalista, digamos. Es que lo que me interesaba era eso, que pasaran cosas. No, hacer películas en sí mismo, no, jamás me imaginé que iba a dirigir una película y
Sobre todo porque es una cosa tan demandante que si no sos de chiquito como Spielberg, que hacía chocar los trenes, Claro, cortaba claro, y después claro. filmaba y Como pegaba vos con el volando, scotch. digamos. Tal Claro. cual. Para vos, eso es lo que sale de adentro, Para mí, volar. dirigir una película fue una herramienta para contar una historia, porque yo sabía que más allá de lo que decía la justicia, los medios, lo que sea, yo sabía por qué ese avión se cayó y sé perfectamente quiénes fueron los responsables, que fueron el dueño de la empresa, el gerente general y el gerente de operaciones, que son esos tres que mencioné antes. Y entonces yo digo, esto nadie va a poder contar la historia como la voy a contar yo, porque yo la conozco de adentro y yo incluso vi lo que iba a pasar antes que pasara. Después vendrá el Air Crash Investigation y hacen cualquier cosa, ¿viste? No te cuentan, "Ah, parece que tuvo un problema, parece que el piloto ¿Extrañás la Argentina? no tanto. ¿Dónde estás viviendo? No, estoy dando Dando vueltas, vueltas. pero no, ahora estoy residiendo acá, ¿Estás residiendo acá? formalmente. Sí. Después nunca paso 6 meses en ningún lado. Ah, ¿y por qué esa movida, es moverte tanto? Porque tenemos el barco en el Mediterráneo. Mi mujer está haciendo Come From Away en Madrid. Tenemos las sociedades que administran el barco, el avión y todo eso en Uruguay. Te tenés que mover. Sí, pero además es como mi historia. Yo nací en Génova, a los 3 meses vine para acá. O sea, nunca dejé de viajar y dar vueltas. Y más ahora ya es como tomarte un colectivo, o sea. ¿Por qué decidiste poner un restaurante? Bueno, un restaurante que además es famoso y que hay lista de espera. Yo sabes qué trato de hacer, ir a las 7 de la tarde y pararme en la puerta para que me den un lugar. A veces lo logro, a veces no. Esa es una opción. Es una buena opción La esa. otra opción. La gente por ahí no lo sabe mucho, pero está No, bueno. esa es una opción. Lo que pasa es que ahí corres un poquito más de riesgo. Sí. La forma segura de A ver. sentarse es llegar después de las 12 de la noche. Ah, Porque bueno. vos, bueno, pero sos joven, dale. Joven, ¿a quién le estás hablando? Llegás a la 1 menos 1 minuto, entrás, Y me atienden. te sentás y nadie te va a mirar con mala cara o traerte la cuenta a la mesa. Está todo bien. Lo que cerramos a la 1, porque odio esos restaurantes que cierran a las 11, ya odio todos los restaurantes que cierran a las 11, pero que llegás 11 menos 20 y te dicen, ya cerró la no, cocina. estamos cerrando la cocina, estamos cerrándola, ¿no? Sí, No sí. cerró todavía, Sí, estamos conozco. cerrando la cocina. Conozco. ¿Qué También me quieren? enojo un montón. Pero, loco, poneme un horario que no me haga venir hasta acá. Entonces, entrás, 1 menos 1 minuto, entrás. Perfecto. Yo Entonces tengo que agarro. ir a las 12. A las 12, A las 12 empieza para a no clarear. porque si no me voy a morir de hambre. Un viernes que eran las 2 de la mañana y no había una sola mesa. Eso fue Qué muy atípico. espectacular. Sí, era muy lindo porque era como un clima muy festivo. Qué lindo. Que es lo que me gusta del lugar, que es como una fiestita. A veces se encuentran mesas de amigos que no saben que iban. ¿Y vas? ¿Vos? ¿Estás? Yo estoy siempre, estoy acá, estoy la mayoría Estás de las ahí. veces. Sí, hago Y además tres servicios por semana, hiciste seguro. algo interesante que es cambiar un poco la cultura del trabajo. Leí algo sobre las entrevistas y sobre la cultura del trabajo ahí en equipo. A ver, ¿Qué es lo que intentas las cambiar? entrevistas son un chiste. Las entrevistas de trabajo. Todos somos preciosos en una entrevista. Claro. Yo soy encantador ahora en una entrevista. Pero que siempre mostramos una cara que no es la de las 24 horas. Entonces, digo, ¿qué vamos a saber? Que en un currículum, a veces a mí me da vergüenza hacer un currículum. Digo, no puedo porque soy un narcisista consciente que lo soy, entonces me da vergüenza. El problema son los narcisistas que no saben, que creen que son humildes y presumen de Eso su está humildad. bueno, soy un narcisista que sabe que es narcisista. Por eso me da vergüenza todo lo que sea, o sea, hasta poner mi cara en el afiche del show tardé un siglo. En el teatro. Claro, ¿entendés? Entonces, en la entrevista vos no ves nada. En el currículum, o sea, mi currículum cuando yo no tenía nada era así, no sé, era como de 20 páginas. Ahora son 2 carillas. Entonces, lo que más te revela cómo funciona una persona es pasar tiempo con la persona, asignarle una tarea y ver cómo la resuelven. Lo he hecho para el Innocence Project. Le daba un caso, le digo, decime qué harías. Tómate todo el tiempo que quieras, 10, 15 días, no pasa nada, no te esperamos. No vuelven y era un caso de que habían condenado a un tipo sin ninguna prueba, básicamente, y decían que se veía desde donde no se veía, y
Entonces lo primero que me preguntaba es, ¿fuiste al lugar? No, nadie nunca va al lugar. Digo, ¿por qué no vas al lugar y ves que lo que están declarando no es posible? El caso de las chicas francesas en Salta. El testigo que sí fue, que sí está, porque ahora por suerte pudimos sacar al otro, eh, a Clemente Vera, fue absuelto finalmente por la Corte Suprema de la Nación. Vos decís, si vos vas, te das cuenta que lo que está diciendo es mentira, porque estás a 500 metros, no pudo haber visto, porque nos paramos ahí. No. Después cambió su declaración, dijo, no, estaba a 100 metros. Vamos a 100, tampoco se ve. Después la cambió a 30. Ya está, vos te das cuenta, ese tipo está mintiendo. Entonces, fundamental ir, nadie va. Bueno, segundo punto, bueno, ¿qué harías? Y yo haría así, esto, y yo iría a la comisaría 52. Así probás a las personas. Claro, me dice... Estando con ellas, Me viendo. dice, iría a la comisaría 52 y haría una denuncia para ver cómo procesan la denuncia. Y vos te quedás mirando así y decís, ¿harías una denuncia? ¿Vos sabés que hacer una denuncia falsa es un delito? Bueno, sí. Bueno, pero sos abogada, gorda, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Entendés? Entonces ya ahí empieza a salir la cosa. Hay un dicho que nadie puede, los de Open Arms decían, nadie puede simular más de una semana en el barco. Como que es muy corto el tiempo. De acuerdo. Excepto un argentino que puede simular 2. Bueno, la última que quería preguntarte es, ¿seguís teniendo en el Boeing esas imágenes de Maya Amini Me lo hicieron bajar asesinada para... por el régimen iraní Sí. y después también por Asadani, que estaba condenado a 26 años? Sí, habíamos puesto ¿Te las unos... hicieron bajar? Sí. Ah, Para porque ahí llevar estabas a... denunciando algo, ¿no? Sí, También, no, un bueno, activismo. hubo un lío grande con eso. Nos hicieron bajar eso para llevar un cargamento de ayuda humanitaria a Gaza al gobierno egipcio, que aterrizamos ahí en el Arish, que está a 10 millas del límite del paso ahí de Rafa, y no, literal de la frontera con Gaza. Y lo que habíamos puesto era que ninguna mujer debería ser forzada a cubrirse la cabeza, ninguna mujer debería ser asesinada por no cubrirse la cabeza y ningún hombre debería ser Condenado. colgado. No, lo querían colgar. Colgado por decir eso. Y ahí estaba la foto de Masamini y de Al-Asadani. Y lo que pasó fue que llevamos a la selección brasileña de fútbol femenino a Melbourne e Irán le hizo una protesta violenta a Lula. Lula se encabronó con la Confederación Brasileña de Fútbol, que estaba chocha, porque cuando bajaron del avión con esa pintada, dio vuelta al mundo esa foto. Salió en The Guardian, salió en Washington Post, salió en todos lados. Y estaba encabronadísimo Lula, un gobierno progresista, porque de Irán le dijeron, ¿cómo puede ser que nos hagas esto? Porque claro, tienen una alianza. Y no le gustó a Lula. No le gustó ¿Y te lo nada, hizo le sacar? dijo de todo a la Confederación. No, yo no lo saqué. Ah. Yo a todos los charters que me piden que saque algo, digo, no hacemos charter, buenas noches. O sea, y en cambio la Confederación Brasileña de Fútbol estaba chocha, era como la sección de fútbol femenino con una inscripción que defendía, no son los derechos de la mujer, ya está tan loca la situación ahí que te hablan de cultura, eso no es cultura, cosa, es tortura. O sea, entonces... Y no volvieron. Habían contratado el charter para ir y volver y no volvieron con nosotros. ¿Y ahora ¿Y ahora qué denunciarías? Los europeos. Los europeos fueron inmigrantes ilegales durante siglos en el África y no llegaron con una patera. Llegaron con cañones, con armas. Traficaron humanos, hicieron un genocidio. Bélgica en el Congo mató a más de 10 millones de personas y amputó a otro tanto, porque no llegaban a la cota de algodón o caucho, lo que fuere. No se hacen cargo de nada y siguen. Pero ¿Qué le da sentido a tu vida? Es la última. ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? Lo primero que se te viene a la cabeza. No, ¡pum! Se vienen 70 cosas. Desde la alegría de haber logrado formar una familia, los hijos, mi mujer, y que toda esa parte esté tan sólida, que obviamente siempre estamos
estamos colgando un piolín todos, sepámoslo o no, pero que poder disfrutar tanto de lo que hago ahora como recién, cuando estaba entrando, vi pasar un avión de aerolíneas y me agarró esa sensación así yo me acordaba cuando quería entrar en aerolíneas. Y, y todas las cosas que me siguen maravillando, sigo aprendiendo, o bajar 30 metros en el agua y estar ahí abajo. O sea, incluso una vez me agarró un poquito de borrachera el nitrógeno y ya era como... y volar, y me quedan las deudas pendientes de ser el 9 de Boca, ser estrella de rock y ser astronauta. Pero Eso va a ser en otra vida. astronauta, no sé, estamos bien calificados para ser astronauta. Fíjate, soy comandante 787, Sí, soy médico, perfecto. Ahí podés debería llegar. calificar bien. 9 de Boca, yo decía, bueno, vengo tarde, vengo mal. Ayer tuve, lo vi a un funcionario del Manchester City que me dice, no estás tarde, ¿eh? Como están jugando ahora, es más, creo que si entras ahí hasta podés llevarlos a la Libertadores, porque dice, peor no puede estar. Y estrella de rock, o sea, es así. Ya esa no. Sí. Pero bueno. Creo que bueno, no. Pero tenés muchas que sí. Gracias. Madame, Gracias por esta a ti. entrevista. Gracias.